Hola mis queridos, bienvenidos. Hoy les traigo las dos últimas lecciones del tercer curso avanzado. La lección 16 se trata sobre chispas divinas y conciencia de la existencia grupal. Y luego finalizaremos con la lección 17, Cristo. Y comenzamos con la lección 16, chispas divinas y conciencia de existencia grupal. Pregunta: ¿cómo van adquiriendo las chispas divinas la conciencia de su existencia grupal? Explicación: a medida que, mediante las experiencias a que las llevan las mentes guías, en primer término el reino mineral, van desarrollando su propia capacidad, esos futuros seres comienzan a sentir en sí mismos la sensación de la conciencia de su existencia grupal. Este es el primer atisbo del futuro ego embrionario en la chispa divina. Luego llegan paulatinamente a la conciencia de su existencia grupal, no de su espíritu individual, y entonces comienzan en sus movimientos involutivos a acercarse a lo que constituye el reino vegetal, que ya existe en los planos a los cuales les corresponde entonces ir a experimentar. Posteriormente, cuando llega el momento en que las chispas divinas, ya transformadas en soplos espirituales, pueden tomar forma animal en los planos densos y físicos y experimentar individualmente, comienzan a nacer en ellas la conciencia de su propia existencia, es decir, la conciencia de su ego, sin que esto signifique la conciencia que ya poseen los humanos, sino solamente un sentido interior, íntimo, de que existen, de que son, de que tienen vida. Diríamos que el periodo necesario para experimentar totalmente en el reino animal es inferior en longitud al necesario para experimentar totalmente en los reinos mineral y vegetal. Pregunta: ¿por qué, siendo más evolucionado, el hombre necesita sustancia mental y sustancia astral menos sutiles que las que necesitan las chispas divinas? Explicación: la chispa divina necesita sustancias físicas invisibles más sutiles que el hombre porque, en máxima sencillez, expresa mente espiritual en vibración sutilísima. En cambio, el ser humano expresa su propia mente espiritual, que es mucho más compleja y necesita sustancia menos sutil para poder expresarse. Decimos expresa porque la chispa divina es guiada constantemente y toda su acción es expresión superior que ella recibe a través de su todo, que está integrando el alma grupal correspondiente. No olvidemos que la chispa divina que está experimentando en planos físicos también es una partícula de su todo. Entonces, a través de su todo, ubicado en el grupo correspondiente, solo puede expresarla en sencillez acorde con su sencillez de chispa. Expresa aquella vibración sutilísima y purísima, mientras que el hombre expresa solamente lo suyo y necesita sustancia mental y sustancia astral acorde con su plano evolutivo, que es de mayor involución. Cuando el hombre comienza a transitar la etapa de la evolución propiamente dicha, en el período de la sutilización hacia la plena espiritualización,
su mente y su alma, ya más evolucionadas, necesitan sustancias más sutiles para expresarse humanamente. En la actualidad, en nuestro mundo, aunque el humano está espiritualmente más evolucionado, es a la vez más involucionado, es decir, que está en tramo posterior al de la chispa divina y necesita para actuar sustancia menos sutil que la chispa. Más adelante, cuando el hombre esté espiritualmente más evolucionado que el hombre actual, necesitará sustancias mental y astral más sutiles, pero siempre mucho más complejas, sustancias capaces de expresar su complejidad. Para ello, el hombre deberá estar ya, como dijimos, espiritualmente en la etapa de evolución propiamente dicha, es decir, en la etapa del retorno. Pregunta: ¿significa esto que tendrán un punto similar de sutileza la vibración mental de la chispa divina y la vibración mental del hombre, cuyo espíritu ha recorrido ya el camino de involución y está recorriendo la etapa de la evolución propiamente dicha? Explicación: las chispas divinas van en descenso y el espíritu del hombre irá ya en ascenso. El punto vibratorio de la sustancia mental de ambos puede, en determinado momento, ser similar en sutileza, pero en la chispa será sutil sencillo y en el humano será sutil complejo. La vibración de la chispa divina toma de la sustancia mental en ese punto vibratorio las vibraciones que necesita para poder actuar de acuerdo con su capacidad, respondiendo a las mentes guías, y la mente superior del hombre toma las vibraciones que necesita de esa misma sustancia para la acción necesaria a su vibración mental ya desarrollada. Pregunta: ¿podemos decir que la chispa divina tiene cuerpo mental y cuerpo astral? Explicación: no se puede decir que tiene cuerpos, porque la chispa divina no tiene aún todo lo necesario para poseer forma que le sirva de instrumento para sus experiencias. No es como cuando ya hay individualidad, pues entonces se utiliza un cuerpo individual y todos los aspectos físicos invisibles son individuales. Entonces son cuerpos porque tienen que estar en consonancia con el cuerpo físico visible, que es el instrumento. Pero las chispas divinas no, porque no utilizan una forma para ellas. La forma tiene su vida propia y las chispas utilizan esa forma para experimentar sin que la forma tenga dependencia vital como con la chispa. En cambio, cuando ya hay individualidad, soplos espirituales y espíritus, la forma tiene dependencia vital. Está hecha expresamente para el soplo o para el hombre. En los reinos mineral y vegetal, las formas son instrumentos para innumerables chispas que van llegando a ellas. Experimentan y luego se van. Quiere decir que las formas viven por sí mismas y las chispas experimentan en ellas y transmiten a esas formas minerales y vegetales determinadas vibraciones o energías. Debe quedar bien en claro este concepto. Las chispas divinas se experimentan utilizando formas que no guardan relación directa con ellas mismas. La forma tiene su vida física y las chispas divinas tienen su vida espiritual y utilizan para sus experiencias una forma que ya existe.
Las chispas no poseen instrumento físico propio, no adquieren cuerpos físicos invisibles, pero toman de los planos físicos invisibles del mundo y utilizan sustancia mental y sustancia astral para los contactos necesarios. En cambio, el soplo espiritual sí, pues ya tiene un principio de individualidad, una individualidad embrionaria, parcial, porque tiene individualidad solo en el momento de experimentar en la tierra. No tiene individualidad mental superior ni individualidad sensorial superior, de mente superior y de alma superior respectivamente. Tiene individualidad física de instrumento y como los cuerpos físicos invisibles son inherentes al contacto espiritual con el instrumento físico visible que utiliza, el soplo espiritual necesita los cuerpos físicos invisibles porque tiene instrumento físico propio, de modo que vendría a ser el intermedio entre las chispas divinas y el humano. En su próximo paso evolutivo será ya un espíritu, es una individualidad que se está formando. Tiene el aspecto superior grupal y el aspecto físico individual. Pregunta: ¿cómo llega el impulso de acción a las chispas divinas y al hombre? Explicación: en la chispa divina, el impulso de acción se lo transmiten las mentes superiores que la guían, y en la partícula espiritual del hombre, ese impulso lo proporciona su propio todo espiritual. La vibración mental de ese plano del mundo en el cual experimenta sirve para las chispas divinas de elemento transmisor de la vibración de las mentes superiores que guían sus experiencias evolutivas, que ella recibe estando en el mundo a través de su propia vibración mental que permanece en el espacio. Recordemos que de la chispa divina llega a la tierra solo una proyección. En el humano es la vibración mental de su espíritu que actúa a través de la mente superior, de la partícula encarnada y de la vibración mental del mundo. Mis queridos, aquí haremos una breve pausa. Vuelvo de inmediato. Gracias.